Bienvenidos, un saludo grato para todos. Mi nombre es Estefanía Imaquingo y vamos a ver una nueva temática de ciencias sociales. El tema que vamos a tratar el día de hoy es las características del Estado laico, que el objetivo es analizar los rasgos esenciales del Estado laico, la separación del Estado de la Iglesia, la modernización estatal, la educación laica e incorporación de la mujer a la vida pública. Pero antes que nada, vamos a realizar una pequeña actividad para despertarnos un poquito y poner mucha atención durante la clase. Yo siempre planteo actividades como juegos, pero ahora me enfoqué en otro tipo de actividades y son leyendas. Leyendas propias de nuestra cultura ecuatoriana. La leyenda que les voy a presentar el día de hoy es el gallo de la catedral. Don Ramón de Ayala y Sandoval era un sujeto que tenía mucho dinero, es decir, era una persona acaudalada, que además le encantaba la vida nocturna. Con vida nocturna me refiero a que salía en las noches, salía a beber, salía con mujeres. Entre sus aficiones preferidas destacaba el tocar la guitarra y desde luego el beber acompañado con diversos amigos. Se decía que su corazón le pertenecía a Marianita, una joven que vivía en las cercanías de una hacienda. La rutina diaria de don Ramón no cambiaba en absoluto. Se levantaba a las 5 de la mañana y después se disponía a desayunar. El almuerzo consistía en un bistec asado acompañado con papas y huevos fritos. Todo esto acompañado de una taza de chocolate con espuma. Luego de saciar su apetito, se dirigía a la biblioteca, en donde disfrutaba leyendo un rato. Posteriormente regresaba otra vez a su habitación a tomar una merecida siesta. Después se levantaba de la cama para bañarse y para salir por la tarde. Don Ramón paseaba por las calles hasta llegar al local de vino de Marianita, a quien la apodaban La Chola. Ya con unas copas de encima, ¡qué gallito! ¡Qué disparate de gallo! Luego don Ramón caminaba la bajada de Santa Catalina. Entraba a una tienda de la señora Mariana a tomar unas mistelas. Allí se quedaba hasta la noche. Al regresar a su casa, don Ramón ya estaba coloradito, es decir, estaba chumadito. Entonces, frente a la iglesia de la catedral, gritaba: «Para mí no hay gallo que valga, para mí no hay gallo de la catedral». Don Ramón se creía el mejor gallo del mundo. Una vez al pasar, volvió a desafiar al gallo. «¡Qué tontería de gallo! No hago caso ni al gallo de la catedral». Ese momento, don Ramón sintió que una espeluznante cosa le agarraba de la pierna. Cayó herido. El gallo lo sujetaba y no le permitía moverse. Una voz le dijo: «Prométeme que no volverás a tomar mistelas». «Ni siquiera tomaré agua», dijo don Ramón. Entonces el gallo le dijo otra vez: «Prométeme que nunca jamás volverás a insultarme». Y don Ramón dijo: «Ni siquiera te nombraré». Entonces otra vez el gallo dijo: «Levántate, hombre, pobre de ti que no cumplas con tu palabra de honor». «Gracias por tu perdón, gallito», dijo don Ramón. Entonces el gallo regresó a su puesto. ¿Cómo pudo bajar de la torre ese gallo si es de fierro?, se preguntó don Ramón. Ya pueden imaginarse lo que sucedió. Los amigos de don Ramón le jugaron una broma para quitarle el vicio de las mistelas, para que deje de ser borracho y para que cada vez que se topaba con el gallito
no lo insulte porque él no tenía la culpa de que don Ramón sea un borracho. Espero que les haya gustado la leyenda y si la han escuchado, si tienen otra versión, me lo pueden decir en los comentarios. A continuación vamos a activar nuestros conocimientos previos y espero que estén muy atentos. Para lo cual les voy a hacer unas 3 preguntitas. ¿Por qué se caracteriza un Estado laico? 2. ¿Cómo influía la Iglesia en la vida del pueblo? Y 3. ¿En qué consiste la libertad de conciencia? Espero que respondan todas estas preguntas, ya puede ser en compañía de sus amigos, compañeros, docentes o padres de familia. A continuación nos vamos a enfocar en el tema en cuestión, el triunfo de la burguesía. A finales del siglo XIX, la burguesía comercial y bancaria de Guayaquil logró controlar la economía. En 1895 lideró una heterogénea alianza en la conquista del poder político, con el respaldo del latifundismo de la costa, del campesinado costeño, que había venido luchando por 2 décadas en las Montorenas, de grupos medios radicales enfrentados al predominio ideológico radical de grupos artesanos y pequeños comerciantes. Pero el triunfo de la burguesía fue limitado. Su estrecha ligazón con el latifundismo costeño, la resistencia de los terratenientes de la sierra y su propio carácter comercial y financiero no le permitieron realizar tareas de modernización como reformas agrarias o protección o como el impulso de la industria nacional. Fue así como luego de una corta etapa transformadora detuvo los cambios hasta que se propició la muerte del líder, es decir, la muerte de Eloy Alfaro. La Iglesia versus el Estado. Los gobiernos liberales chocaron con la Iglesia Católica al implantar la libertad de conciencia y de cultos. Es decir, que cada persona era libre de escoger su religión, de tener un propio pensamiento, forma de vida e incluso a veces la Iglesia Católica, como ya lo vimos en clases anteriores, obligaba a que los niños sean bautizados, a que les pongan nombres cristianos, a que las personas se casen, a que ellos reciban un tributo mensualmente de los hacendados o los terratenientes, de igual manera de los indígenas. Es decir, que antes la Iglesia como que dominaba a la sociedad. Por tal motivo, se quiso obtener una libertad de conciencia y de cultos que le quitarían su predominio ideológico. En un primer momento intentaron someter a la jerarquía eclesiástica al Estado, pero no tuvieron éxito. Luego promovieron la separación de la Iglesia y el Estado y la establecieron en 1906. Desde entonces se mantuvo el conflicto confesional. Se creó el registro civil, se impulsó el matrimonio civil, es decir, que ya el matrimonio no solo estaba ligado a la iglesia, que si las personas querían casarse debían dirigirse a la iglesia. Y también aquí ya se aprobó el divorcio, que era visto antes como que algo impropio de una familia. Con esto quitaron a la iglesia parte de su control sobre la familia. Con la ley de cultos y la ley de manos muertas le quitaron parte de sus bienes. Es decir, que también las iglesias tenían diferentes, se puede decir, parcelas de terreno, diferentes edificios, diferentes terrenos a su nombre. Y con esto igual el Estado como que intentó apoderarse de estos bienes y repartirlo a las personas más necesitadas. Al establecer la educación laica, aquí dejaron los centros educativos católicos en calidad de instituciones privadas sin el apoyo del Estado. Como antes la iglesia estaba ligada al Estado, todos los centros educativos debían formar a sus estudiantes en base a la religión católica. Pero después de que ya se hizo esta separación, las iglesias católicas, se podría decir,
siguieron con su educación, pero ya funcionaron como instituciones educativas privadas, que no contaban con el apoyo del Estado ecuatoriano. El programa liberal. Este aspecto es el más visible de la reforma liberal y se dio por el enfrentamiento confesional, pero no fue el único. El programa liberal fue un gran paso en la consolidación del Estado Nacional en el Ecuador. Fue un esfuerzo de integración económica de las regiones mediante las obras del ferrocarril que permitía la interacción entre Guayaquil y Quito y la mayor transformación política e ideológica de la historia del país. Aquí, el auge cacaotero incrementó el poder de la burguesía y generó también gran cantidad de recursos económicos al Estado por sus exportaciones y también mejoró la vida y la condición de trabajo de personas campesinas. Con esto se realizaron obras públicas y se incrementó el número de empleados públicos para el gobierno, el manejo fiscal y la educación. Por otro lado, aquí también el programa liberal incluyó la construcción de obras de infraestructura vial y de comunicaciones, un impulso de la actividad comercial interna y externa, la protección incipiente de la industria, así como la liberación de la mano de obra serrana vinculada al latifundio y en general respaldó acciones gubernamentales para la expansión del sistema productivo. Con la revolución laica o liberal se estableció una educación laica y gratuita, sostenida por el Estado. Se crearon los primeros centros de formación para la formación de docentes o profesionales o profesores. Fue importante la incorporación de las mujeres al trabajo en independencias estatales, así como los servicios de teléfono y telégrafos. Además, se incrementó su presencia en el magisterio. También se impulsaron las organizaciones de trabajadores. Uno de los activistas más importantes fue el artesano cubano Miguel de Albuquerque. La reacción conservadora. El latifundismo de la sierra cerró filas alrededor de la iglesia. El conflicto político se dio entre el Estado liberal, que expresaba los intereses de la burguesía y consolidaba su poder gracias al soporte del ejército y grupos medios. Y, por otro lado, se encontraba la Iglesia Católica, la cual estaba dirigida por el clero y la vieja aristocracia, respaldada por sectores artesanales. Ese fue el contenido fundamental del enfrentamiento liberal-conservador, que duró muchas décadas. En algunos momentos, la reacción conservadora logró levantar acciones armadas que no lograran derrocar los gobiernos, pero en sí los mantuvieron muy alertas. Es decir, la relación entre la Iglesia y el Estado tuvo muchas fases de inestabilidad, aunque al principio esto se vio como normal. Después el Estado, los gobernantes vieron que esto en sí era un problema, puesto que la Iglesia Católica controlaba hasta la forma de pensar de los ciudadanos. A continuación, en la parte de descripciones vamos a encontrar un enlace, el cual nos va a redireccionar a una pequeña pruebita en la plataforma Quizzes, denominada Características del Estado laico, que consta de 5 preguntitas, para lo cual van a poner su nombre en esta partecita y van a dar clic en la opción Empezar. Espero que todos tengan el mejor puesto, o saquen el mejor puntaje y que tengan mucha suerte. Y para finalizar, me despido de ustedes deseándoles éxitos en sus funciones diarias y sobre todo
Cuídense mucho. Bye.